Pero para que nos ilustren un poco, estamos con el analista político Luis Herrera. Vamos con el analista política Lucho Herrera, creo que ya lo tenemos en el teléfono. Muy buenos días, Lucho Herrera, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por la llamada. Sí, queríamos saber tus impresiones respecto a que ya tenemos dos presidentes. Sigue la crisis política y hoy constitucional. Bueno, sumamente preocupado, triste por el país. De verdad que esto es lo que se llama en ciencia política un golpe blando, ¿no? A diferencia de los golpes de Estado antiguos, de antaño, de raíz militar, hoy día en el siglo XXI pues estamos viendo nuevos modelos de lo que se llama, como digo, los golpes blandos, ¿no? Revestidos de con imagen republicana, pero que en el fondo son lo mismo, pues un quiebre del andar constitucional del país que finalmente afecta pues las formas democráticas y afecta pues el crecimiento, de la continuidad del crecimiento nacional, ¿no? Entonces eso es ¿Y, obviamente algo muy grave. y cuál es tu impresión respecto a lo que va a pasar, tú como analista político, ya que has visto toda esta situación de divergencia dentro del Congreso, las situaciones, uno en Palacio juramentando al nuevo primer ministro, juramentando Mercedes Arauz en el Congreso? Esto es, para ti, qué es lo que sigue? Creo que antes de lo que sigue es un poco que la audiencia enfoque realmente dónde está el problema y cuál es el motivo de lo que está sucediendo, ¿no? Acá tenemos esta disolución del Congreso y esta designación de la congresista Arauz como presidenta encargada del Perú como el último acto de una guerra tribal entre dos grupos políticos claramente marcados a lo largo de los últimos 3 a 4 años, ¿no? Estamos hablando del fujimorismo y los grupos políticos aliados a ellos, y de los antifujimoristas, pues, y todos los grupos políticos también aliados en ellos, en este caso, obviamente, los partidos de izquierda y los de corte, pues, más populistas. Y estos grupos tribales en una guerra franca en la que han estado estos 3 años y tantos, cada uno con sus golpes, con sus desaciertos, con sus errores, con su involucramiento en temas de corrupción y todo lo demás, nos ha llevado a este final. Entonces, aquí ya estamos en un momento puro de lo que es el ejercicio real del poder. Entonces estamos en un escenario donde va a gobernar de manera fáctica quien tenga la capacidad de poder ejercer ese poder, ¿no? Y hemos visto que ayer a horas de la noche las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha emitido un pronunciamiento respaldando a una de estas tribus que es representada por el señor Martín Vizcarra, ¿no? Y por el otro lado hemos visto instituciones como la Defensoría del Pueblo señalando de que el acto de disolución del Congreso es un acto que no está acorde con las vías constitucionales, y entonces de una u otra manera y dándole pues en este caso un respaldo indirecto a la juramentación de la congresista Mercedes Arauz. Entonces, hoy día, en estas horas, el poder se va a definir en función a la capacidad real que tenga cada una de las partes del poder hacer ejercer su poder, ¿no? No olvidemos que en la historia ya hemos tenido el caso del congresista Sarromán cuando juramentó como presidente y obviamente no tenía ninguna capacidad real de poder ejercer ese poder, ¿no? Claro, en esa dualidad de poder, Lucho, creo que la presidenta tiene el apoyo de los empresarios y por otro lado, en el caso de Vizcarra, tiene al pueblo. O sea, hay una situación bastante difícil, ¿no? Porque por un lado están los grupos económicos respaldando a Meche Arauz. Claro, acá hay una, bueno, como dice, en la comprensión de política del hecho, hay que entender, como decía, que este último acto de esta guerra tribal entre estos bandos ha tenido un actor sustancial que son los medios de comunicación, ¿no? Se definen los golpes blandos como aquellos pues que están sustentados en lo que se conoce como el terrorismo informático y la judicialización de la política. Entonces acá tenemos como parte de estos 3 años o 4 años de conflicto también una marcada pauta
¿no?, de los medios de comunicación en una línea de comunicación y de asignación de responsabilidades en función a la corrupción generalizada de la cual todos hemos sido testigos. Eso, y unido al hecho de la ausencia de resultados a nivel de gestión pública, obviamente que haya generado un caldo de cultivo muy importante a nivel de la ciudadanía en general respecto a la expectativa de cerrar el Congreso como la identificación de los males nacionales y como la identificación de la posible panacea a los males nacionales, cuando la realidad es otra desde el punto de vista político, porque todo este problema encierra en su trasfondo un hecho que es innegable: este conflicto es única y exclusivamente generado por el tema del ejercicio del poder. ¿Quién es el que va a ejercer el poder? Aquí no hay un tema, y esa es la tesis que manejo, en el sentido de que aquí no hay pues una disolución del Congreso, no hay pues una designación de la segunda vicepresidenta como presidenta encargada, pensando en los intereses nacionales. Aquí es exclusivamente un juego de poder que tiene como único objetivo final quién va a detentar el poder en los próximos años y quién va a controlar el próximo Congreso, el próximo poder legislativo. Y ahí viene el gran peligro al que nos está arrastrando en este momento el conflicto entre estos dos grupos, que es transformar, o sea, que desde el legislativo se transformen las bases políticas y económicas que han logrado el desarrollo del país durante los últimos 30 años. Ese es el gran problema de fondo, ¿no? Entonces, lo que está en juego hoy en día, ¿no?, es que a través del ejercicio real del poder, es el sostenimiento del modelo democrático futuro. El cambio de modelo económico. Es una de las grandes... Eso, claro. En el fondo, ¿no? Porque la izquierda intenta aprovechar estas circunstancias, ¿no?, para ir a una asamblea constituyente y un poco cambiar las bases de la Constitución, el artículo, la parte económica, para virar de modelo. Tú creo que tienes claro esos conceptos, Lucho. Me queda claro de que, como digo, aquí hay un tema de juego de poder, y entonces por el lado de la tribu antifujimorista hay una playa de actores, ¿no? O sea, que van desde, por ejemplo, el interés propio de Martín Vizcarra de llevar adelante la discusión del Congreso para obtener una base que los resultados de gestión no le dan y convertirse en un actor político a futuro. Por otro lado, actores que apoyan la disolución del Congreso, como por ejemplo potenciales candidatos presidenciales como Verónica Mendoza o Julio Guzmán, tienen también pues un interés político, porque lo que les importa es correr la cancha solos hacia adelante en una futura candidatura presidencial. Y los partidos de izquierda que también están apoyando esta disolución del Congreso, obviamente tienen como interés final correr solos en una cancha electoral apresurada de aquí a enero para obtener una mayoría congresal que les permita en el periodo de enero 2020 a julio 2021 buscar en 2 legislaturas, si obtuviesen la mayoría, imponer un cambio constitucional, ¿no?, que iría sustancialmente orientado a 2 lados. Por un lado, el cambio del modelo económico, que ya no son modelos estatistas como el viejo comunismo, sino son lo que le llaman los modelos económicos plebiscitarios, extendiendo obviamente el tema de lo que hoy conocemos como el tema de los colectivos, y el cambio del modelo democrático liberal al cambio del modelo democrático plebiscitario, ¿no? Entonces, eso que son las bases ideológicas del socialismo del siglo XXI, es la apuesta política de los partidos de izquierda. Entonces, el gran tema en este momento es, de las próximas horas, de sostener, como pareciera que fuese así por el tema de respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales, Martín Vizcarra, el poder, ¿no? Y llevar adelante el tema de la convocatoria para las elecciones congresales para enero de 2020. El gran tema va a ser la lucha política que se va a tener que dar desde los sectores sociales menos visibilizados políticamente, que son los sectores sociales orientados, por ejemplo, a la defensa de la familia, al mercado,
a la emprendeduría económica, a defender el modelo. Ahí está. Ese es el gran reto. Muy bien, Lucho, hemos estado con Lucho Herrera, analista político. Muchas gracias por tu participación en el programa, mi estimado Lucho. Muy buenos días. No, gracias a ustedes. Saludos a los oyentes. Muchas gracias.